En el estado de Oaxaca, México, donde las montañas abrazan los valles como manos de ancianos cansados, existe un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparece en los mapas modernos. Se llama San Cristóbal del Silencio. Y tiene razón en su nombre. Porque aquí, el silencio no es paz. El silencio es advertencia. Los viejos del pueblo dicen que hay 3 reglas que todo recién llegado debe aprender antes de que caiga el sol. Primera regla, no salgas después de medianoche. Segunda regla, si escuchas cascos de caballo en la oscuridad, no te voltees. Tercera regla, si ya te volteaste, reza. Porque ya es demasiado tarde. Nadie pregunta por qué existen estas reglas. Nadie necesita preguntar. Porque en este pueblo, cada familia tiene su propia historia. Su propio momento. Su propia noche en la que alguien vio algo en el Camino Rojo, la vieja carretera de tierra que serpentea por las afueras del pueblo como una cicatriz que la tierra no puede olvidar. La llaman Camino Rojo no por el color de la tierra. La llaman así por la sangre que alguna vez la empapó. Era el año 1910. México ardía en revolución. Los pobres se levantaban contra los ricos, los campesinos contra los patrones, los hambrientos contra los que tenían demasiado. Y en San Cristóbal del Silencio, el hombre que tenía demasiado se llamaba don Rodrigo Ezequiel Montoya. Era un hombre alto, de traje negro siempre impecable, con ojos del color del ámbar viejo, amarillos, fríos, calculadores. Tenía miles de hectáreas de tierra que no le pertenecían por derecho, sino por miedo. Porque don Rodrigo no compraba la lealtad. La arrancaba. Se dice que mandó quemar 3 familias enteras porque no quisieron cederle sus tierras. Se dice que hacía trabajar a los niños desde que podían caminar. Se dice que una vez mató a un hombre frente a su esposa e hijos simplemente porque ese hombre lo miró a los ojos sin bajar la cabeza. Los pobres no tienen derecho a tener dignidad, decía don Rodrigo. La dignidad es un lujo. Y los lujos son para los que pueden pagarlos. Cuando la revolución llegó al pueblo, los hombres que venían con machetes y rifles no buscaban oro ni plata. Buscaban a don Rodrigo. Lo encontraron una noche de noviembre, intentando escapar por el Camino Rojo con 2 caballos cargados de dinero y joyas. No llegó lejos. Lo que pasó esa noche, los que lo vieron nunca hablaron de ello con detalle. Solo decían que los gritos de don Rodrigo se escucharon hasta el otro lado de las montañas. Y que cuando amaneció, lo único que quedaba de él en el Camino Rojo era su traje negro, empapado en rojo oscuro. Y un mensaje escrito con sus propios dedos en la tierra. Volveré. Y cuando vuelva, nadie dormirá tranquilo. Pasaron los años. Pasaron las décadas. Pero en San Cristóbal del Silencio, nadie olvidó. Porque don Rodrigo cumplió su promesa. No de la manera que uno esperaría. No con gritos ni venganzas visibles. Sino de una manera mucho más perturbadora, mucho más paciente, mucho más imposible. Empezaron a aparecer testimonios. 1, 2, 10, 100. Siempre la misma historia. Un hombre a caballo en el Camino Rojo. De noche, con traje negro, con un farol antiguo en la mano. Sin cabeza. Septiembre, 2019. Alejandro Vega tenía 32 años, una motocicleta vieja, una caja de libros, y la certeza absoluta de que los fantasmas no existían. Era maestro de historia, recién asignado por el gobierno a una escuela rural en una región de Oaxaca que sus colegas de la ciudad describían con una sola palabra: olvidada. Alejandro no le tenía miedo a lo olvidado. De hecho, lo fascinaba. Había crecido en Ciudad de México, rodeado de ruido, de cemento, de millones de personas que nunca se miraban a los ojos. La idea de un pueblo pequeño, tranquilo, auténtico, le parecía un regalo. Llegó un martes por la tarde, con el sol cayendo detrás de las montañas pintando el cielo de naranja y morado. El pueblo lo recibió con curiosidad silenciosa, ojos asomados desde ventanas, niños que paraban de jugar para mirarlo pasar, ancianas que cruzaban los brazos y murmuraban entre sí. Otro forastero oyó que decía una: «Este tampoco va a durar», respondió la otra. Alejandro sonrió para sí mismo. «Claro que voy a durar», pensó. «Soy diferente». Era la clase de pensamiento que la vida, con el tiempo, siempre cobra caro. La directora de la escuela era una mujer de 60 años llamada doña Esperanza Ruiz,
con el cabello completamente blanco y unos ojos negros que parecían haberlo visto todo y juzgado todo con la misma serenidad imperturbable. Le mostró la escuela, el salón, la pequeña casa donde viviría. Y al final, cuando el sol ya había desaparecido completamente, lo llevó a la ventana que daba hacia el este y señaló una línea oscura entre los árboles. Ese es el camino rojo, dijo simplemente. Alejandro miró. Una carretera de tierra, nada especial. Bonito nombre, dijo. Doña Esperanza no sonrió. Maestro Vega, dijo, con una voz que no amenazaba sino que simplemente afirmaba, como quien lee un hecho histórico en voz alta, hay una cosa que necesito que entienda antes de empezar aquí. ¿Cuál? Nunca, jamás, tome ese camino después de medianoche. Alejandro la miró. Esperaba ver superstición en sus ojos, miedo irracional, la ingenuidad que él asociaba con la gente de pueblo que no había tenido acceso a educación moderna. No vio nada de eso. Vio convicción absoluta. ¿Por qué?, preguntó, manteniendo su tono amable, racional. Doña Esperanza lo miró durante un momento largo. Porque hay cosas, dijo finalmente, que la historia no puede explicar. Y usted es maestro de historia. Así que le digo esto con todo el respeto del mundo. En este pueblo, su título no lo protege de nada. Las primeras semanas fueron perfectas. Alejandro adoró a sus estudiantes, niños de 8 a 15 años, curiosos, inteligentes, con esa manera particular que tienen los niños rurales de hacer preguntas que los niños de ciudad nunca se atreven a hacer. Maestro, ¿es verdad que la historia la escriben los que ganan? Maestro, ¿por qué si México es tan rico hay gente tan pobre? Maestro, ¿usted cree en los muertos que no descansan? Esa última pregunta la hizo una niña llamada Lucía, de 11 años, con trenzas largas y ojos que parecían más antiguos que su cuerpo. No, dijo Alejandro con honestidad. Creo que cuando morimos, descansamos. Creo que los fantasmas son maneras que tiene el cerebro de procesar el trauma, el miedo, la culpa colectiva. Lucía lo miró con esa expresión que tienen los niños cuando saben algo que el adulto frente a ellos todavía no ha aprendido. Mi abuela dice que don Rodrigo no descansa, dijo la niña. Dice que lo sabe porque lo vio. ¿Tu abuela vio un fantasma? Mi abuela vio al jinete sin cabeza en el Camino Rojo hace 40 años. Después de esa noche, no volvió a hablar por 3 meses. El salón quedó completamente en silencio. Alejandro miró a sus otros estudiantes. Esperaba ver risas, incomodidad, la reacción típica de niños ante una historia de miedo. En cambio, vio reconocimiento, como si cada uno de ellos tuviera su propia historia guardada, su propio familiar que había visto algo, su propia razón para no dudar. Esa noche, Alejandro investigó. Leyó todo lo que pudo encontrar sobre don Rodrigo Ezequiel Montoya. Los archivos históricos de la Revolución confirmaban su existencia, un terrateniente notoriamente brutal, ejecutado en noviembre de 1910 por fuerzas revolucionarias. Los detalles de su muerte eran inusuales. Según un documento oficial escaneado y subido a una base de datos universitaria, los revolucionarios que lo capturaron reportaron que don Rodrigo había resistido con una violencia sobrenatural y que para asegurarse de que el mal que representaba no pudiera regresar habían tomado medidas extraordinarias. El documento no especificaba cuáles. Pero un párrafo final, escrito con letra diferente, añadido después, decía: se advierte a los futuros habitantes de San Cristóbal del Silencio, el cuerpo fue enterrado sin su cabeza. La cabeza fue enterrada en lugar separado y desconocido. Mientras permanezcan separados, el espíritu no podrá descansar. Se recomienda no buscar reunirlos. Alejandro se recostó en su silla. Folclore, pensó. Narrativa popular para explicar culpa colectiva. El pueblo mató a este hombre, aunque mereciera morir, y creó un mito para procesar ese acto de violencia. Era una explicación perfectamente racional. Se durmió satisfecho con ella. No sabía que en exactamente 17 días, esa explicación racional se volvería el objeto más inútil que jamás había poseído. Era viernes. Alejandro había ido a la ciudad más cercana a comprar materiales para sus clases, mapas, marcadores, algunos libros que había pedido por internet. El viaje en motocicleta era de 45 minutos en condiciones normales. Las condiciones dejaron de ser normales a las 11 de la noche. La motocicleta comenzó a fallar a 10 kilómetros del pueblo. El motor tosía, se ahogaba, recuperaba, volvía a toser. Alejandro conocía su moto, llevaba años con ella,
la conocía como se conoce a un viejo amigo con sus manías. Pero esto era diferente. Esto no era mecánico. Esto era como si algo en el aire mismo estuviera interfiriendo. Se detuvo en el único camino disponible para tomar el atajo de regreso al pueblo. El camino rojo. Miró la hora en su teléfono, 11:47 de la noche. Todavía no es medianoche, pensó. Las supersticiones del pueblo hablan de después de medianoche. Tengo tiempo de sobra. Tomó el camino. A las 11:59, la motocicleta murió completamente. No fue gradual. No fue una advertencia. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor, el motor se cortó en seco, las luces se apagaron, y Alejandro quedó en una oscuridad tan absoluta que por un momento pensó que se había quedado ciego. Luego sus ojos se ajustaron. La luna estaba cubierta por nubes. Los árboles a ambos lados del camino eran masas oscuras que bloqueaban cualquier luz. No había estrellas visibles. Y el sonido, o más bien, la ausencia de él. El bosque mexicano en la noche nunca está en silencio. Grillos, ranas, el viento entre las hojas, algún pájaro nocturno. Hay una sinfonía constante que uno no nota hasta que desaparece. Había desaparecido, completamente. El silencio era tan denso que Alejandro podía escuchar su propio corazón. Podía escuchar el aire entrando y saliendo de sus pulmones. Podía escuchar, y esto fue lo que primero le puso los nervios de punta, el sonido de su propio miedo, ese zumbido primitivo en los oídos que el cuerpo produce cuando algo antiguo e instintivo dentro de nosotros grita. ¡Corre! Es solo el bosque, se dijo en voz alta. Su voz sonó pequeña, asustada, no como él. Entonces lo escuchó. Dak. Lejano, casi inaudible. Dak. Más cerca. Dak. Cascos de caballo sobre tierra. Alejandro sintió algo que no había sentido desde niño, ese miedo específico, ese miedo que no es racional sino celular, que existe en el ADN humano desde antes de que tuviéramos palabras para nombrarlo. El miedo que nuestros ancestros más remotos sentían cuando escuchaban algo en la oscuridad y no sabían qué era. Es un granjero local, se dijo, alguien que conoce el camino y viaja de noche. Es perfectamente normal. Dak, dak, dak. Cada golpe de casco más cercano, más definido, más real. Y con cada golpe, el silencio del bosque se hacía más denso, más intencional, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Alejandro se dijo que no se voltearía. Dejaría pasar al jinete. Pediría ayuda. Sería perfectamente normal. Se quedó mirando su motocicleta muerta. El sonido de los cascos se detuvo. Directamente detrás de él. El calor de algo, una presencia, una masa, un calor que no era de este mundo pero tampoco estaba completamente ausente, se colocó a sus espaldas. Y entonces, sin haberlo planeado, sin haberlo decidido, con la certeza absoluta de que era el error más grande de su vida, Alejandro se volteó. El caballo era negro. No el negro de los caballos normales, negro como el interior de un ojo cerrado, negro como el espacio entre las estrellas. Sus ojos eran dos puntos de luz ámbar, fríos y antiguos. El jinete vestía de negro. El traje era del siglo pasado, perfectamente conservado, sin una mancha, sin una arruga. Sus manos, grandes, huesudas, con anillos en 3 dedos, sostenían un farol de hierro con una llama que ardía en un color imposible, entre azul y dorado. Y donde debería haber estado la cabeza. No había oscuridad. No había horror visible. Había ausencia. Una ausencia que dolía mirarla, como intentar mirar directamente al sol. El cerebro se negaba a procesar lo que los ojos veían porque lo que los ojos veían no tenía lugar en ningún sistema de comprensión racional. Alejandro quiso gritar. No pudo. Quiso correr. Sus pies no respondieron. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto concreto a su alrededor, como si el pánico hubiera alcanzado tal intensidad que había cruzado al otro lado y se había convertido en parálisis total. El jinete sin cabeza extendió una mano hacia él. Y en la mente de Alejandro, no en sus oídos, sino directamente en su mente, como si alguien hubiera abierto una puerta en su cerebro y hablado desde adentro, resonó una voz. No era una voz humana. Era el sonido que haría el tiempo si pudiera hablar. Era el sonido de cosas que llevan décadas sin pronunciarse. ¿Has visto mi rostro? La mano del jinete tocó el pecho de Alejandro. No fue un golpe. No fue violento. Fue casi gentil, como la manera en que un médico pone la mano sobre el pecho de un paciente para escuchar el corazón.
y el mundo de Alejandro se rompió. Lo primero que vio fue fuego, campos ardiendo en la noche, filas de casas de adobe consumidas por llamas naranjas que lamían el cielo negro, y entre las llamas, siluetas, familias corriendo, madres con niños en brazos, hombres cayendo. Escuchó los gritos, no como sonidos distantes de una historia que no le pertenecía. Los escuchó como si estuviera adentro, como si el dolor de esas personas estuviera pasando directamente a través de su cuerpo. Sintió el calor del fuego en su piel. Sintió el humo en sus pulmones. Sintió lo que es perderlo todo. Lo segundo que vio fue tierra. Una habitación subterránea, oscura, húmeda. Y en esa habitación, sobre una mesa de madera vieja, algo envuelto en tela negra. Algo del tamaño aproximado de... Alejandro no quiso terminar el pensamiento, pero su mente lo terminó de todas formas. Una cabeza, envuelta en tela, guardada en una habitación que nadie había abierto en más de 100 años. Esperando. Y alrededor de esa habitación, las paredes cubiertas de marcas, rayas contadas con desesperación, las marcas que hace alguien que lleva mucho tiempo esperando que alguien venga. Más de 40.000 rayas. Más de 100 años de espera. Lo tercero que vio fue un rostro que no reconoció racionalmente, pero que su cuerpo reconoció de inmediato con un escalofrío que comenzó en la base de la columna y subió hasta el cuero cabelludo. Ojos color ámbar, pómulos marcados, una mandíbula fuerte, un rostro de hombre que en vida debió haber sido imponente, autoritario, un rostro que había ordenado quemas, que había firmado sentencias, que había mirado a los pobres con desprecio y a las tierras ajenas con codicia. Un rostro que, a pesar de todo eso, en este momento, en esta visión, no expresaba malicia. Expresaba algo infinitamente más perturbador. Soledad. Una soledad de más de 100 años. Alejandro volvió. No gradualmente, de golpe, como caer de un sueño. Estaba de rodillas en el camino rojo, las manos en la tierra, respirando con dificultad. El jinete había desaparecido. Los cascos de caballo ya no se escuchaban. El bosque seguía en silencio. Alejandro miró sus manos. Temblaban. Levantó la vista al cielo. Las nubes se habían movido y ahora la luna brillaba, fría y clara. Eran las 12:47 de la madrugada. 47 minutos habían pasado en lo que a él le había parecido menos de un minuto. Se puso de pie. Sus rodillas cedieron. Se volvió a poner de pie. Empujó la motocicleta, que ahora, inexplicablemente, arrancó al primer intento, y regresó al pueblo sin voltear ni una sola vez. La mañana siguiente, los niños notaron algo diferente en su maestro. No era que estuviera asustado. El miedo es una emoción que va y viene. Esto era diferente. Era como si algo dentro de Alejandro hubiera sido reordenado. Como si las categorías con las que organizaba el mundo, racional barra diagonal irracional, real barra diagonal imaginario, posible barra diagonal imposible, hubieran sido barajadas y no hubieran caído en el mismo orden. Esa mañana, en lugar de la lección planeada sobre la Revolución Mexicana, Alejandro llegó al salón con un cuaderno y un lápiz. Hoy, dijo, quiero que me cuenten todo lo que saben sobre don Rodrigo Montoya. Los niños hablaron durante 3 horas. Cada familia tenía su fragmento de la historia. La abuela de Lucía, que había visto al jinete y no habló por 3 meses. El abuelo de Carlos, que decía saber dónde estaba enterrada la parte que falta. El tío de Sofía, que había encontrado una vieja habitación sellada debajo de la hacienda en ruinas al norte del pueblo y había vuelto sin atreverse a entrar. Alejandro escuchó todo. Tomó notas. Y mientras escuchaba, hacía algo que los niños encontraron extraño. Dibujaba. Sin mirar el papel, su mano se movía sola mientras él escuchaba y hablaba. Y lo que dibujaba, una y otra vez, con pequeñas variaciones pero siempre reconocible, era un rostro. El mismo rostro. Ojos color ámbar, pómulos marcados, mandíbula fuerte, un rostro que nunca había visto conscientemente, un rostro que alguien le había mostrado en el camino rojo. Esa tarde, Alejandro fue a ver a doña Esperanza. Se sentó frente a ella, en la pequeña oficina que olía a café y a papeles viejos, y le dijo sin preámbulos: «Lo vi». Doña Esperanza lo miró durante un momento largo. «Lo sé», dijo. «Se te nota». «¿Qué me pasa?», preguntó Alejandro. No con pánico, con la genuina y vulnerable pregunta de alguien que necesita entender. Doña Esperanza suspiró. «Le mostró algo», dijo. «Eso es lo que hace. No mata, maestro.
No lastima. Solo muestra. Lleva más de 100 años mostrándole a la gente lo que hizo en vida, esperando que alguien entienda lo que necesita. ¿Qué necesita? Lo mismo que necesitan todos los que se quedan atrapados entre los vivos y los muertos, dijo ella. Ser encontrado. Ser completado. Descansar. Alejandro la miró. La habitación debajo de la hacienda, dijo. Doña Esperanza asintió lentamente. Nadie ha tenido el valor de entrar en décadas. Alejandro pensó en el rostro que seguía dibujando, en las 40.000 rayas en las paredes de su visión, en más de 100 años de una soledad que ni siquiera la muerte había podido interrumpir. Pensó en algo que había enseñado a sus estudiantes la semana anterior. La historia no es solo lo que pasó, es lo que dejamos sin resolver. Se puso de pie. ¿Dónde está la hacienda?, preguntó. Fueron tres: Alejandro, Doña Esperanza y el viejo don Mateo, el hombre del pueblo que supuestamente sabía más sobre la historia de don Rodrigo porque su bisabuelo había sido uno de los revolucionarios que lo ejecutaron. Don Mateo tenía 84 años y caminaba con un bastón. Pero cuando Alejandro le explicó a dónde iban y por qué, el viejo no dudó ni un segundo. Llevo esperando que alguien tuviera el valor de hacer esto desde que tenía 30 años, dijo simplemente. La hacienda en ruinas estaba a 2 kilómetros al norte del pueblo. Lo que quedaba de ella era apenas un esqueleto de adobe y madera podrida, consumida por décadas de abandono y por la vegetación que la había ido reclamando centímetro a centímetro. Don Mateo los guió directamente a lo que parecía ser el piso de lo que había sido el estudio principal. Aquí, dijo, golpeando el suelo con su bastón. El sonido fue hueco. Les tomó 20 minutos encontrar la trampilla. Estaba cubierta por décadas de tierra y hojas secas, sellada con un candado oxidado que se dio casi con vergüenza cuando don Mateo aplicó presión con su bastón. El olor que subió desde abajo fue el olor de algo que ha estado cerrado demasiado tiempo. Tierra vieja, madera podrida y algo más, algo que ninguno de los tres supo nombrar pero que todos sintieron en el estómago como una presencia. Alejandro bajó primero, con una linterna moderna que proyectó luz blanca sobre paredes de piedra. Las rayas estaban ahí, exactamente como en la visión. Miles y miles de rayas, cubriéndolo todo, marcadas con algo que en otro tiempo había sido oscuro pero que los años habían decolorado a un marrón pálido. Y en el centro de la habitación, sobre una mesa de madera que había sobrevivido al tiempo con una solidez que parecía casi voluntaria, un bulto envuelto en tela negra. Alejandro lo miró durante un largo momento. Pensó en todas las cosas que había creído antes de llegar a San Cristóbal del Silencio. Pensó en sus clases de historia, en sus explicaciones racionales, en la manera en que había mirado a Doña Esperanza como si la superstición fuera una enfermedad de la que podía protegerse con educación. Pensó en el rostro que seguía dibujando. Se acercó, tomó el bulto con ambas manos. Era más pesado de lo que esperaba, o quizás solo era el peso de todo lo que representaba. ¿Has visto mi rostro? Sí, dijo Alejandro en voz alta, a nadie, a todos, al aire de esa habitación que había guardado un secreto por más de 100 años. Lo vi, y vine. Lo que hicieron esa tarde en el Camino Rojo no fue un ritual elaborado. No había cantos ni velas ni ceremonias. Solo 3 personas de diferentes generaciones cavando en un tramo específico del camino que don Mateo señaló con una certeza que no pudo explicar pero que ninguno de los 3 cuestionó. Y cuando la pala de Alejandro golpeó algo sólido a medio metro de profundidad, los 3 se miraron. Trabajaron en silencio. Y cuando terminaron, cuando lo que estaba separado fue reunido, y la tierra fue devuelta a su lugar, el bosque alrededor del Camino Rojo hizo algo que ninguno de los 3 había escuchado desde que llegaron ahí. Comenzó a sonar. Grillos. Ranas. El viento entre las hojas. Un pájaro nocturno en la distancia. La sinfonía natural que había estado contenida, esperando, volvió de golpe como si nunca se hubiera ido. Don Mateo se quitó el sombrero. Doña Esperanza cerró los ojos. Alejandro miró el Camino Rojo, la tierra removida, el farol que alguien, décadas atrás, había dejado clavado en el suelo como una marca, y sintió algo que no tenía nombre exacto en ningún idioma que conociera. No era alivio. No era miedo. Era la sensación específica de haber sido testigo de algo que importaba. De haber participado en algo que, sin palabras ni acuerdos, los 3 habían sabido que era necesario. Epílogo, lo que Alejandro escribió. Esa noche, Alejandro Vega se sentó en su pequeña casa en San Cristóbal del Silencio y abrió el cuaderno donde había estado tomando notas sobre la historia de don Rodrigo. Pasó las páginas llenas de fechas, testimonios, referencias históricas. Y al final del cuaderno,
En la última página en blanco, escribió algo que no era historia. Era otra cosa. Era una nota para sí mismo. Para el hombre que había llegado a este pueblo convencido de que lo entendía todo. Escribió: la historia que enseñamos en las escuelas dice que los muertos son el pasado y los vivos son el presente. Pero hay pueblos en este país, y probablemente en todos los países, donde esa línea no es tan clara. Donde las cosas que no se resuelven en vida no se resuelven con la muerte. Donde la injusticia que no encuentra justicia en el tiempo que le corresponde busca su propio tiempo. Llegué aquí pensando que iba a enseñar historia. Resulta que la historia también enseña. Y a veces, lo que enseña no cabe en ningún libro. Alejandro cerró el cuaderno. Miró por la ventana hacia el camino rojo. Esta noche, el bosque sonaba. Esta noche, no había jinete. Esta noche, por primera vez en más de 100 años, el camino rojo era solo un camino. Y Alejandro Vega, maestro de historia que había llegado sin creer en fantasmas, apagó la luz y durmió. Sin visiones. Sin voces. Sin el peso de alguien que llevaba demasiado tiempo esperando ser encontrado. En San Cristóbal del Silencio, dicen que desde aquella noche, nadie ha vuelto a ver al jinete sin cabeza en el camino rojo. Los viejos del pueblo lo atribuyen al valor de un forastero que llegó sin creer en nada y se fue creyendo en todo lo que importa. Los niños, cuando preguntan si el jinete puede volver, reciben siempre la misma respuesta. No, porque ya descansó. Y después, inevitablemente, alguien añade en voz baja: gracias a Dios.